Uno de los grandes problemas que tiene el hombre es explicar el mundo físico, el fenómeno físico, para poder preguntarse por el universo. El hombre continuamente está mirando al firmamento y al universo para descubrir esos enigmas que aparecen en el cosmos y en el mundo creado. Hay algunas ciencias, como la física y la astronomía, que formulan muchas, más que leyes, muchos estudios, elaboran muchos estudios para poder llegar a captar el enigma que supone el mundo, el cosmos y, por supuesto, el universo. Pero gracias a estos estudios se ha logrado, con el apoyo de la ciencia, conseguir que el hombre deje el medio terrestre y pueda lanzarse al universo para poder llegar a captar cuáles son esas causas que producen todo lo que está creado. Huellas de nuestro tiempo presenta el programa Misiones espaciales y la finalidad que tienen. Los astros siempre han sido un motivo de observación del hombre. Desde la antigüedad miraba al cielo. ¿Quién no ha mirado al cielo? Para observar lo que ahí se estaba produciendo, pero se hacía a simple vista. Fue un paso grande cuando el hombre inventa el telescopio. La observación se hace más minuciosa. Con el tiempo, el hombre inventa ingenios, inventa artefactos para poder salir al exterior, para poder llegar inicialmente a lo que llamamos el sistema solar y después trascender mucho más. Ha utilizado la técnica y ha necesitado la técnica. Es muy moderno y es muy reciente el lanzamiento del primer ingenio. Lo llamábamos y lo descubríamos como un satélite artificial o un cometa artificial. A partir del año 1957 se lanzó el Sputnik, posiblemente el artefacto que más impacto produjo en la humanidad. Desde esa época hasta la época actual han sido muchas misiones, han sido muchos ingenios y artefactos los que el hombre ha lanzado y que gracias a ellos están apareciendo nuevas formas de vida, están apareciendo nuevas teorías y, por supuesto, nuevo conocimiento de ese gran misterio que supone el universo creado. Por tanto, hoy vamos a hablar de las misiones espaciales que el hombre ha realizado. Contamos en el estudio, como siempre, con un especialista en la materia. Es don Fernando Cirujano Gutiérrez, al que, como siempre, le agradecemos que haya atendido nuestra invitación y esté con nosotros en el programa. Así que, Fernando, muchas gracias. Gracias a ti y a la cofradía a la cual pertenezco, la que me siento muy a gusto, y si puedo colaborar en algo, pues mucho mejor. Pues muchas gracias, Fernando. Amigos, don Fernando Cirujano Gutiérrez es catedrático de física, aunque esté jubilado, la inquietud por la investigación y por el saber lo mantiene vivo y en una actividad permanente, y esto ha hecho que nosotros le provocamos hoy con este tema. ¿Qué es una misión espacial? Por ahí va a ir nuestra primera cuestión. Pero antes de todo ello, yo quiero preguntar a don Fernando, para que nuestros telespectadores se vayan informando. Hay unas ciencias, la física, la astronomía, la astrofísica,
que posiblemente sea la conjunción de ambas, que nuestros telespectadores van a agradecer que les hablemos inicialmente de estas ciencias. ¿Qué son? ¿Qué es fundamentalmente la astrofísica? Pues mira, yo partiría de lo que es la física. La física es una disciplina que lo que trata es de tratar de comprender todo lo que existe a nuestro alrededor, con leyes, con teorías, con lo que sea. Lógicamente, dentro de la física hay muchísimas parcelas, y una parcela importantísima por su antigüedad, por la presencia que tiene en el mundo actual, por lo que de futuro puede representar, es el estudio de lo que hay fuera. Antiguamente se llamaba astronomía. Hoy en día, como esa astronomía, esa simple visión del espacio exterior, se junta con la física, con sus leyes, con sus teorías, con los sistemas que tiene de observación, pues pasa a llamarse astrofísica. En definitiva es lo mismo, es, como bien decías tú antes, la inquietud que tiene el hombre por el conocimiento, y en este caso por el conocimiento de lo que hay fuera, de dónde estamos, de cuándo en nuestro mundo. Entonces, bajo ese punto de vista, efectivamente es una parcela de la física importantísima, que requiere de las demás disciplinas científicas, lógicamente, que se apoya en ellas y que ellas también sacan beneficios de la astrofísica, y es de actualidad permanente y de un futuro también muy apasionante. ¿Física y química tienen alguna relación? Pues mira, yo eso tengo una particular visión que algunas veces crea controversia y quizá algo de animadversión con mis amigos químicos, que tengo muy buenos químicos. Pero yo creo que son disciplinas diferentes. O sea, la física, claro, yo soy un amante de la física y lógicamente soy subjetivo cuando opino. La física yo creo que es una disciplina que abarca gran cantidad de cosas, de las que se nutre de las demás pequeñas. No digo que las demás sean pequeñas, pero pequeñas en el sentido de que cada uno tiene su foco de actuación y la física se aprovecha de ellas. Entonces, la física y la química tienen lógicamente partes comunes, sobre todo cuando se llega a la física nuclear, pero yo creo que son diferentes. La química tiene su aspecto particular en la estructura de la materia, de las sustancias, en fin, de las teorías sobre radicales químicos, sobre los distintos compuestos que hay en nuestro entorno, de los elementos químicos, pero la física va un poquitín más allá, hace parte de ella. Es como la matemática y la física tienen mucha relación, pues posiblemente más que la química y la física. Es verdad que un químico debe saber física, por lo menos unos conceptos generales, pero el físico puede sobrevivir, digamos, sin necesidad de química. Y que me perdonen los químicos, que no van a... No hay que perdonar, porque gracias a la mente humana podemos decir que como ha sentido el hombre continuamente el explicar cualquier fenómeno, pues podemos poner el punto de partida nosotros en la cultura occidental, en el mundo griego. Sí. Ya Aristóteles, Platón, pues sentaron las bases de lo que iba a ser una posible ciencia física. Ellos lo denominaron la filosofía de la naturaleza, pero con lo primero que se encontraron fue con eso. El pensamiento humano dijo, ¿cuál es la realidad? Quiere decir que todas las ciencias y todos los estudios, gracias a Dios, se van relacionando uno con otro, es el único medio de poder llegar a alcanzar logros, pienso yo, desde esta parcela pequeña que yo puedo exponer. Pues con esa primera idea inicial nos situamos, y ya somos científicos, nuestros telespectadores también lo son con nosotros, y nos situamos en el cosmos. ¿Qué ocurre? El universo es un gran misterio. Aunque algunos físicos nos intentarían explicar en pocas palabras lo que es el universo, pero eso no tiene explicación, ¿verdad? Es complicado, sobre todo porque además en la física y en la astrofísica en particular hay una evolución constante en función de los medios de observación. Es decir, tú puedes hablar tanto más profundamente de las cosas cuanto más puedas conocerlas, y para conocerlas hace falta ese medio. Lógicamente, cuando nosotros retrotraemos a la época de los griegos, pues efectivamente mirábamos el cielo, o miraban el cielo, y lo que veían era muy limitado. Y estamos hablando, por ejemplo, así de forma gráfica, que una persona puede ver
en el mejor de los casos, mirando en el cielo, en una noche rasa, sin contaminación lumínica, pues 3.000, 4.000 estrellas. Cuando piensas que hay miles y miles y miles de millones de estrellas en el universo, en nuestra galaxia en particular hay miles de millones, pues lógicamente dices, es que no veo casi nada, luego no puedo, si no veo, si no sé, no puedo hablar en profundidad. Con el tiempo se ha conseguido salir fuera de nuestro entorno y la capacidad de visión es mayor. Por consiguiente, dar una definición de lo que es el universo, lo que es evidente es que pasamos en su momento del geocentrismo, considerando la Tierra como el centro de ese universo donde había una serie de planetas y un cielo estrellado fuera, al heliocentrismo, y ahora al considerar que nuestro sistema solar está en una galaxia de lo más común en infinidad de galaxias en el universo. ¿Produce vértigo? Yo creo que produce vértigo. Y lo que se trata es de saber desde cuándo estamos aquí, cómo hemos llegado aquí, qué evolución ha habido, por qué hay vida aquí en este planeta y no en otros, cómo son los distintos planetas que nos podemos encontrar por ahí, y en función de eso, pues a lo mejor aventurar una teoría, que en la física es lo que hay, teorías, que esas teorías se desmoronan, se caen y se sustituyen por otras nuevas en cuanto tenemos una capacidad de conocimiento mayor. No duelen prendas en la física en decir, esto que hemos dicho hasta ahora vale, pero ya no, y cambiamos por otra. Yo creo que hablamos una vez aquí en un programa contigo de la teoría de la gravitación de Newton, que deja de valer en un momento determinado por la teoría de la relatividad de Einstein. Pues eso pasa también un poco en el mundo de la astronomía. Lo que es evidente es que ahora sabemos bastante más, y yo a título de experiencia personal, cuando yo estudiaba de astrofísica se sabía pequeñas cosas y hoy en día se sabe un montón más. Ya diremos después en qué momento es el clave en el que se produce esa capacidad de conocimiento mayor. Bueno, pues con este planteamiento inicial posiblemente nos pondrán algunas imágenes también que vayan apoyando lo que vamos hablando. Nos vamos a situar, hay un término que sirve para muchas cosas, pero que lo vamos a aplicar, una misión. ¿Qué es una misión espacial? ¿Qué son misiones espaciales? Pues de manera resumida podríamos decir que una misión espacial es toda aquella acción encaminada a salir de nuestro entorno, buscando un objetivo, evidentemente, un objetivo. Si ponen algunas imágenes de las que hemos traído y uniéndolo con la astrofísica, la capacidad que tenemos de las imágenes del exterior en cuanto al Sol, a nebulosas, a galaxias, etcétera, etcétera. Ahí tenemos. Son esas, efectivamente, ahí tenemos el Sol, una nebulosa planetaria, que no es más que la explosión de una estrella, porque las estrellas evolucionan, una supernova abajo. Todo ese tipo de fotografías y de imágenes las captamos en función de esas misiones espaciales. Es decir, que si nos centramos en qué es una misión espacial, es todo aquello que tiene por objeto lanzar algo fuera que pueda suministrarnos conocimiento. Las podíamos englobar en tres tipos de misiones. Tres categorías. Unas que son las que llamamos sondas espaciales. Una sonda espacial es algo que lanzas no con la finalidad de que vuelva, lo lanzas o bien para ponerla en órbita alrededor de un planeta o alrededor del Sol, o incluso mandarla fuera de nuestro sistema solar, con una finalidad. Algunas han caído en los planetas, en Marte, en Venus, en Júpiter, han caído después de realizar su misión, que no era más que trasladarnos esa información que ellos desde esa cercanía a esos elementos astronómicos tienen. La otra, una segunda sería los satélites artificiales, que eso, un satélite, la finalidad que tiene es, o la función que tiene es ponerle en órbita, generalmente alrededor de la Tierra, una órbita en la que va a perdurar durante mucho tiempo, más o menos tiempo, en función de la utilidad que pueda tener, y que nos pueda servir para infinidad de cosas. Cualquier ciudadano de hoy ve la televisión, sabe lo que está pasando en Estados Unidos, y lo ve porque un satélite refleja las ondas transmitidas desde Estados Unidos hasta aquí, hasta nuestro país. Y una tercera clasificación en esas misiones espaciales serían las estaciones espaciales, como la Estación Internacional, que la finalidad que tienen... Ahí tenemos. Ahí hay los tres tipos. A la izquierda
tenemos una sonda espacial muy conocida, que lleva desde el año 75 y que ha salido ya de nuestro sistema solar, que es la Voyager, que lleva una serie de placas y de cosas por si alguna sociedad extraterrestre algún día la capta, que sepa que estamos aquí, se le manda una información. La segunda de la derecha, lo que tenemos es un satélite artificial, que puede tener muchas misiones, pues de meteorológico, comunicaciones, situación, los GPS famosos, para la agricultura, para las inundaciones, para la evolución de lo que es el planeta, en fin, para muchísimas cosas. Es un satélite que luego veremos cómo se sitúa. Y la última es la Estación Espacial Internacional, que es un vehículo que ha llegado ahí no por el mismo, sino que se le han ido llevando a trozos, utilizando transbordadores. Se ha instalado en una órbita a pocos kilómetros de la Tierra, a 300, 400 kilómetros de altura, y que dada la situación en la que se desenvuelve, nos permite investigar en unas condiciones diferentes a las de la Tierra, por ejemplo en ingravidez. Entonces, la finalidad de las tres es diferente. Sí. Una es, la primera, una sonda espacial que mandas por ahí, es pura y simplemente investigación. Sí. Si te parece, vamos a ir viendo cada una de ellas, porque es muy interesante no solamente ver la finalidad, sino también un poco la estructura que tenga cada una. Sí. Cuando hablas de sonda, ¿qué estructura tiene? Yo diría, desde un profano, ¿qué arquitectura tiene? Pues es muy variada. O sea, si nosotros nos fijamos en la primera en que hablabas tú, el Sputnik, o la Lunik, que lanzaron los rusos también hacia la Luna, pero que no llegó allí, pues tiene una estructura muy diferente. Las hay de unos pocos kilos de peso a toneladas. Hay una sonda, la Cassini-Huygens, que se mandó a investigar sobre Júpiter y Saturno, que eran toneladas, porque llevaba también mucho combustible. Ahí, por ejemplo, tenemos, mira, la Lunik primero. Pues ese, el tamaño y la estructura, como ves, es una esfera con una serie de antenas, se lanza al exterior y es un poco a ver lo que sale, porque luego no la puedes dirigir. Y de hecho se desintegró al volver a la Tierra, en la atmósfera. En la atmósfera, lógicamente, la fricción que produce cuando entra a grandes velocidades, pues funde los materiales y se desintegra. La derecha es la Galileo, que ya, como verás, no sé si se ve desde aquí las personas alrededor de la sonda, pero el tamaño es totalmente diferente. Es decir, que puede haber tripuladas o no tripuladas. No, las sondas nunca son tripuladas. No. Las sondas se mandan fuera y ya no vuelven nunca, en teoría. O si vuelven, vuelven desintegradas. Esas no son tripuladas, no, dirigidas. Dirigidas, exactamente. Llevan pues un sistema de comunicación, un sistema energético y luego pues combustible o aparatos de observación también. Entonces se mandan normalmente. Por ejemplo, hay una que saldrá por ahí que se mandó a un cometa. ¿Cómo estudiamos nosotros un cometa? Mandando algo allí, pero no vas a mandar a una persona, lógicamente, porque entre otras cosas está muy lejos y requiere años para llegar. Pero la mandas allí y te manda información. Eso es una sonda, normalmente no vuelve. Ahí teníamos, creo que era la Lunik, la Voyager y otra más, y Galileo, exactamente. Entonces, eso es una sonda espacial, y las hay, como te digo, desde chiquititas hasta grandes tamaños, muchísimas. Hay dos, la Pioneer, una que se lanzaron hace ya mucho tiempo, y la Voyager, que son las únicas que han salido de nuestro sistema solar, y vagan por el espacio profundo hasta donde puedan llegar. Ya están abandonadas, no pueden mandar información ya porque las baterías o los sistemas que tenían energéticos se han agotado, algunas llevan combustible nuclear y entonces, bueno, pues vagan por ahí por el espacio. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la de arriba, lleva esos dos discos que hay ahí. Sí. Esos dos discos llevan hasta música clásica, música moderna, imágenes de lo que es el hombre, de la fisiología humana. Llevan también algunos aspectos físicos, por si alguna, como te digo, alguna sociedad inteligente las capta y dice, oye, pues esto vendrá de algún sitio. De eso podemos hablar. Le enviamos información de nuestra cultura. Exactamente, y esa ha salido. Por ejemplo, la de abajo de la derecha es una sonda, es la Venera 7, que la mandaron los rusos
y fue la primera que entró en un planeta de nuestro sistema solar. Pero ahí se deshizo, claro, porque esa fotografía que hay arriba, las de abajo son de cómo era la sonda, y la de arriba es lo que captó justo antes de chocar con el suelo de Venus. Pero, por ejemplo, nos permitió conocer que en Venus hay una atmósfera del orden de 90 a 100 veces superior a la atmósfera terrestre, con lo cual es imposible la vida allí, la vida nuestra, con unas temperaturas del orden de los 400, 500 grados Kelvin. Bueno, voy a hablar con propiedad, son no grados, sino Kelvin, 500 Kelvin, y fue la primera, es Rusia y fue la primera que entró, pero ves, es una sonda que ya desaparece. Y la otra no me acuerdo cuál es la que estaba ahí, pero bueno, ese tipo de sondas salen al espacio exterior, son lanzadas por un aparato propulsor que luego lo abandona y se dirigen desde la Tierra con pequeñas correcciones en cuanto a órbita para que vayan fuera. Algunas veces se utiliza combustible puro y duro para mandarlo y otras veces se utiliza el efecto látigo, que es hacerla girar alrededor. Yo no sé si tú recordarás que había una atracción en la feria de aquí de Toledo, cuando la feria estaba en La Vega, que se llamaba el látigo, que iba girando y cuando daban la curva cogía gran velocidad. Bueno, pues estas sondas se suelen mandar algunas veces de esa manera, utilizando la gravedad, se mandan cerca de un planeta cercano, Venus, Marte, gira, toma velocidad y ya la puedes impulsar a otros planetas más lejanos. Es decir, el propio planeta que la ha recibido en su, diríamos, en su órbita, lanza... Claro, la lanza, tú varías su posición para que no orbite el artefacto. Alrededor. Efectivamente. Y coges carrerilla. Dicho vulgarmente, es coger carrerilla para impulsarte más lejos. Eso es una sonda espacial. Las hay muy modernas ahora, pero normalmente se llevan mandando, desde la primera que has dicho tú del Sputnik, pues se han mandado montones. Y algunas se han destruido, otras han estallado o han chocado contra el objeto contra el que se han mandado para mandar información, y eso es una sonda. Propulsión de la sonda, sacarla al exterior, como digo, con un cohete, y luego abandonarla. Y con un sistema de comunicación con ella, tú puedes, con pequeño combustible que lleve, variar su posición para que vaya al sitio donde tú quieras. Ha habido muchos fracasos, infinidad de fracasos. Es decir, cuando hablamos, se han lanzado cientos y cientos de sondas, y éxito pues han tenido un tanto por ciento limitado, pero siempre es útil, porque no hacer daño con mandarlo allí, salvo el que luego digamos. Y el universo atrapa a todo lo que le llegue. De todas formas, nosotros tenemos alrededor de nuestro planeta lo que se denomina basura espacial, y hay una red internacional de búsqueda y de control de ese, y controla hasta objetos de unos 10 centímetros hasta... pero alguna de ellas no puede volver a la Tierra perjudicando alguna zona. Algunas vuelven dirigidas. Si hay un punto que se llama el punto Nemo, que está en el Océano Pacífico, entre la India, Estados Unidos y Australia, que es la zona del mundo del mar más alejada de cualquier continente, se llama el punto Nemo, donde algunas veces cuando el trozo es muy grande, que no se va a desintegrar, pues se le dirige a esa zona para que no haga... Ahora, hay otras que se van por ahí, pero basura espacial hay muchísimo. Yo decía, cuando daba clase, en plan de broma, les decía a mis alumnos, ¿queréis un negocio bueno? Yo sé que es inviable, pero bueno, ¿queréis un negocio bueno? Pues investigar sobre la capacidad que podríamos tener de montar un artefacto que fuera recogiendo basura espacial. ¿Por qué? Primero, porque la recoges, y segundo, porque los materiales que se utilizan son materiales carísimos. Con lo cual se vuelven a reciclar y son, pues que te voy a decir yo, pues tan válidos como el oro. O sea que, pero claro, eso es muy difícil. Pero sí hay basura espacial que está girando y que es peligrosa y se tiene controlada, porque cuando choca, de hecho hay películas sobre eso, hace poco salió una, cuando choca con una nave espacial o con la estación internacional, pues puede producir daños serios. Hay mucha basura espacial y hay otras que ya no vuelven, eso está claro. Pero claro, son atraídas
por otros astros y lo mismo caen en otros. Efectivamente, caen en otros sitios. O sea, caen pues desde Júpiter, Saturno, alguna luna de Saturno, Titán, por ejemplo, que es una que fue motivo de estudio, pues ahí alguna nave de estas, alguna sonda, pues ha impactado con ella y se ha destruido y ya está, ha mandado la información que ha podido hasta chocar. En Marte, ¿no? En Marte sí que aterrizó, en este caso amerizó tampoco, no sé cómo sería, amartizó, porque lo de aterrizar es cuando llega a la Tierra, alunizar a la Luna, pero cuando llega a Venus o a Marte habría que inventarse el término. Pues allí están los restos o los aparatos que han mandado información hasta que han podido, porque claro, cuando sacaban las baterías, muchas veces funciona con energía solar, pero a lo mejor no es suficiente. Llevan baterías y esas baterías, cuando ya no tienen capacidad de regenerarse, pues la información y se dice que la sonda ha muerto. O bien porque se ha destruido, porque se ha desintegrado, o porque está allí, en ese sitio, sin poder mandar información. Pues con esa idea llegamos a la mitad del programa. Continuaremos hablando de cápsulas, de misiones de otro tipo, de estaciones. El tema es muy interesante, Fernando. Bien. Hacemos un descanso y seguimos. También a ustedes les emplazamos para dentro de unos momentos que continúen en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos con ustedes en Huellas de nuestro tiempo, después del pequeño descanso, que estamos hoy planteando una cuestión de gran altura, una cuestión, un tema que nos lleva con una misión muy bonita, una misión espacial, adentrarnos en el mundo del universo, ese mundo que es una incógnita para el hombre, y estábamos hablando de una serie de ingenios que ha tenido que inventar el hombre, porque la técnica está al servicio del pensamiento humano, ha tenido que inventar para dejar la Tierra elevarse, para conocer lo que hay más allá. Tenemos en el estudio a don Fernando Cirujano Gutiérrez, que ya le habíamos presentado en la primera parte, y les habíamos comunicado a ustedes que era un estudioso de la física, catedrático de física, y nos ha planteado el tema de una manera muy general, hablándonos de la astrofísica y también de ese conjunto de incógnitas que aparece en el mundo científico, pero que son el estímulo para que el hombre continúe investigando. Y esto lo hace apoyado, como antes les decía, en la técnica. Habíamos planteado algunos ingenios que ya se habían analizado. Yo le voy a preguntar a don Fernando, hay un ingenio muy conocido por todos, un artefacto, a mí me agrada más utilizar el término ingenio, parece que el término tiene otro sentimiento, porque también el lenguaje es fruto del sentimiento. Pues había un ingenio, o hay un ingenio, que a todos nos llama la atención. Cuando miramos en el firmamento, sobre todo por la noche, decimos, eso es un satélite artificial. El adjetivo ya está puesto, artificial, un satélite. Un satélite, tenemos alguna idea de lo que puede ser un satélite, pero ¿qué es este ingenio? ¿Para qué este ingenio? Pues un satélite, a diferencia de las sondas que hemos visto antes, que se lanzan y no se tiene, digamos, el interés de su vuelta, porque realizan su misión y o desaparecen, se desintegran o lo que sea, el satélite es algo que ponemos en órbita, como si fuera la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, se pone en órbita con distintas finalidades. Finalidades, además, algunas muy cotidianas, como por ejemplo son los sistemas de navegación, los satélites meteorológicos, los de comunicaciones. Es decir, nosotros
vemos la televisión, cuando acaba el telediario nos ponen el tiempo y nos reflejan allí perfectamente lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Sí, sí. Eso es consecuencia de un satélite con una finalidad de inspección o de conocimiento meteorológico. Los hay de comunicaciones, los hay de reconocimiento, que son los satélites espías que tiene cualquier país. Sí. Fernando, ¿esos los podemos llamar orbitales de la Tierra? Esos orbitan, la finalidad es ponerlos en órbita alrededor de la Tierra, porque una vez puestos en órbita, entre comillas, no hace falta ya combustible, requiere un pequeño combustible para variar su posición o para mandar información, pero muchas veces con radiación solar es suficiente. Ponen paneles solares, los despliegan y como no hay atmósfera, pues lógicamente la aerodinámica no es necesaria. Por eso vemos satélites que la aerodinámica es nula, porque no hay atmósfera y no tienen esa... Entonces se les pone en órbita y a partir de ahí, bueno, pues cumplirán su labor. Las órbitas pueden ser muy cercanas o muy lejanas. Las hay las más cercanas de baja órbita, 300, 400 kilómetros, que pasan, dan la vuelta alrededor de la Tierra en 1 hora, en 80 minutos, en 100 minutos. Los hay de órbita media, que tardan unas 12 horas. Los hay los geoestacionarios, que están situados siempre en el mismo punto, es decir, giran con la Tierra, con lo cual siempre están en el mismo punto. Normalmente esos son los de comunicación, los de transmisiones televisivas y cosas de esas que mandan las señales. Siempre están en el mismo punto, siempre en el mismo punto sobre diríamos, la Tierra. Espacial. Exactamente. Para utilizar el Para término. ello hay que ponerlos a 35.000 kilómetros, como digo, porque las leyes de la física, en las que no vamos a ahí entrar los ahora, vemos en las imágenes. Si pudiéramos con la mente ponernos ahí, estaríamos viendo un gran panorama. Exactamente. ¿No? Pero ¿cómo lo vemos? Porque decimos, desde allí se ve, ¿cómo se ve? Pues mira, esos de ahí son satélites, dentro de los satélites, los de observaciones astronómicas, que son importantísimos, porque son los que nos han dado la capacidad de captar toda la luz que viene del exterior. Y cuando digo luz, digo no solamente la visible, digo todas las radiaciones que algunas veces no nos llegan a nosotros, gracias a Dios, porque la atmósfera nos protege de ellas, porque si no sería un peligro. Entonces, si nosotros lanzamos un satélite fuera de la órbita, que ponga un telescopio, el clásico telescopio que tenemos aquí, que los ponga fuera de la atmósfera, pues lógicamente la capacidad de visión es enorme. Eso sucedió por primera vez con el Hubble, que es el más conocido de todos, que nos abrió las puertas al universo y lo que nos ha capacitado para tratar de entender cuál es la edad del universo, cómo se genera ese universo, la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, esos satélites, como son esos que tenemos ahí, mira, por ejemplo, el primero de la izquierda es el Hubble, pero tienes el Spitzer, el Sandra, el Newton, el Planck, el COBE, el SOHO, es decir, tienes infinidad de satélites que se han mandado astronómicos. Lo que buscan es estudiar lo que nos llega de fuera, la radiación infrarroja, la ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X y conocer el exterior. Son los más conocidos. Lógicamente están en órbita. Si se estropean, tenemos la capacidad de mandar una nave espacial que pueda regenerarlo, como pasó con el Hubble. No he traído una fotografía, pero hay una foto por ahí muy conocida, que es el transbordador especial, esa especie de avión que se abre la compuerta, y los astronautas cogieron el Hubble, lo anclaron, le reformaron, le arreglaron. Es decir, son los mecánicos espaciales. Exactamente, son mecánicos espaciales. Qué interesante. Mecánicos espaciales que realizan sus funciones fuera y son de arreglo. Es decir, mandas a un astronauta a que arregle pues, cualquier nimiedad que se haya podido estropear, pero sigue operativo. Entonces, ese tipo de satélites son los que llamamos artificiales, que como tú bien decías, se ven bien por la noche, justo nada más anochecer o antes de amanecer, porque como están girando por encima, a ellos les va a dar el sol antes o van a tardar más tiempo en que no les dé el sol y por eso le vemos, y le vemos además que va muy rápido. Y decimos, ¿eso es un avión? No, es un satélite espacial, es un satélite artificial que está a una altura determinada, como le está dando el sol todavía, pues claro, si nosotros estamos aquí en la Tierra, el sol está aquí ya no nos da la sombra, pero el satélite está aquí, con lo cual le está dando el sol y entonces le vemos moverse. Eso es un satélite artificial, pero ya digo que hay pues para muchas finalidades. Lo más interesante para mí es que estos ingenios llevan un gran telescopio. Es decir, el hombre desde la Tierra, cuando puso por primera vez un telescopio, a mí me hubiera gustado
no ver su expresión, sino su pensamiento. ¿Qué le ocurriría de asombro? Sí. ¿Verdad? Pues desde ese punto de vista el asombro debe ser mayor. Sí, porque mira, efectivamente los telescopios se basan fundamentalmente en la reflexión y la refracción, pero los telescopios normalmente, los buenos, los más, son de reflexión, son los newtonianos, se llaman de Newton porque fue el primero, y son de espejos reflectores. Cuanto mayor sea el espejo, mayor es la capacidad de visión. Por ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Tecan, que está en la isla de La Palma, tiene un espejo de 12 metros de diámetro. Es una auténtica barbaridad. Cuanto mayor sea el diámetro, más capta. El Hubble, sin embargo, lo tiene de 2, pero han lanzado uno, hace ya unos años, que tiene un diámetro de 3,5. Entonces, ese espejo es el que posibilita que tú captes la radiación, la concentres en un punto y obtengas pues, toda la información. Y así vemos... Por ejemplo, ahí tienes el SOHO. El SOHO, el de arriba, es un satélite que ese se ha puesto en órbita, pero no alrededor de la Tierra, en órbita alrededor del Sol. Es el que nos informa de las radiaciones procedentes del Sol, de la evolución solar, de los ciclos que tiene en cuanto a protuberancias y erupciones solares. El de abajo, el WMAP, que es como el otro, como el COBE, sustituye al COBE, esos están estudiando el origen del universo, están estudiando la radiación de fondo, están estudiando la radiación que llega desde más lejos. Y ese es el que nos permite aventurar que el universo tiene una edad de unos 13.700 millones de años y que se ha ido expandiendo hasta la situación actual. De eso se podría hablar mucho, de cuál es la evolución del universo, pero hoy en día estamos en ese conocimiento, en esa aventura de decir que tenemos una edad de 13.700 millones de años y que seguirá evolucionando desde el Big Bang. Eso es consecuencia de precisamente Hubble, un científico americano, que observó que las galaxias se alejaban unas de otras, con lo cual intuyes a la vista de eso que el universo está en expansión. Si yo a cualquier lado que mire veo que todo se va alejando, pues es que está el universo en expansión. Bueno, pues esos telescopios que había ahí, que se han lanzado, el COBE y el WMAP, esos lo que están estudiando es el origen del universo. Están tratando de escudriñar lo más antiguo. Vamos a ver, la luz que nos llega, cuanto más tarda en llegar es porque viene de más lejos. Entonces, nosotros estamos viendo, si captamos esa luz, estamos viendo cómo era el universo hace miles y miles de millones de años. Fernando, a mí me dejas que tengo que reflexionar y muchas cosas, pero fundamentalmente los físicos, este tipo de investigadores, o una de dos, o es que están iluminados divinamente, o algo hay muy raro en el universo porque estas personas se han metido en un camino que no es normal para el común de los hombres. Yo creo que es especializarse en determinadas... La física, antes decías, tú hablabas de la filosofía, efectivamente la física y la filosofía tienen mucho en común. Y antes un físico es el que sabía un poquito de todo y ahora el físico sabe mucho de un poquito. Es decir, se especializa en una cosa y los astrofísicos se han especializado en eso. Y algunas cosas se descubren por casualidad y otras porque se está buscando. Por ejemplo, la radiación de fondo, fíjate, fue un descubrimiento que hicieron unos señores, Arnold Penzias y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que estaban poniendo una antena para una televisión y oían como un rugido, como un crujido. Y decían, esto es una interferencia, ¿de qué será? Pues esa interferencia es la radiación que nos llega del origen del universo. Y a partir de ahí, hacia adelante. Otra cosa, en los años 70 y tantos, en una universidad americana, detectaron una señal que venía de una manera muy periódica. Pues cada 3-4 segundos pi, como un pi. Dijeron, oye, a ver si van a ser una civilización extraterrestre. Y se puso en marcha el programa SETI, que es el de búsqueda de inteligencia artificial, de inteligencia extraterrestre, perdón. Bueno, pues gracias a eso, lo que descubrieron fueron los pulsar, que es un elemento
que hay por ahí, por el universo, como las galaxias o las nebulosas, el pulsar, que son como radiofaros. Es decir, que algunas veces las cosas se descubren por casualidad y otros se buscan. Pero es cuestión de especializarse. Si todo está en función de lo que quieras descubrir, o sea, de lo que quieras investigar, y a partir de ahí tú vas ampliando. Un telescopio, el primero, el de Galileo, el anteojo de Galileo, pues era refractor, y hoy en día, pues mira, hay telescopios en la Tierra. Hay un proyecto que lo perdió España, desgraciadamente, que es el de la instalación de unos 60 radiotelescopios. Los radiotelescopios son como esas pantallas de radar, que lo que captan es una radiación no visible, pero que la captan, que se ha puesto en marcha en el desierto de Atacama, en Chile, a 5.000 y pico, que en principio España luchaba porque se pusiera en la isla de La Palma, pero hay telescopios terrestres que tienen su, digamos, su función, pero fundamentalmente son los de fuera los que nos están mandando todo. Bueno, vamos a seguir nuestro pequeño recorrido por el espacio, por el universo. Hemos hablado de sondas, hemos hablado de satélites, pero también nos encontramos de vez en cuando una estación espacial, y eso todavía nos deja más perplejos. Una estación, ¿qué pasa? ¿Que se puede mandar así? ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece eso? Una estación espacial. Pues mira, una estación espacial es simplemente trasladar fuera de la Tierra, y ponerla en órbita alrededor de la Tierra, lógicamente, para instalar un laboratorio. Un laboratorio, su concepto más amplio es el investigar sobre distintas cosas. Entonces, una estación espacial no tiene, digamos, la posibilidad de mandarla entera hacia allá. Hemos visto imágenes ahí de la estación espacial, que eso es imposible que lo lancemos desde aquí, pero se va lanzando... Ahí tenemos, ¿no? Exactamente, ahí lo tenemos. Se va lanzando por piezas. La actual, para que nuestros telespectadores se den cuenta, es la de la izquierda de abajo, que es la Estación Internacional Espacial, la que está ahora mismo, digamos, en funcionamiento. Arriba a la derecha tenemos la Estación Mir, que la pusieron hace muchos años los rusos, pero que ya se ha deshecho, se ha desintegrado algunas partes, y las otras dos son chinas. Una está en funcionamiento y la otra no. Pero centrándonos en la nuestra, en la Estación Espacial Internacional, todo ese conglomerado de piezas que hay ahí, que es enorme, se mandan por piezas. Hay un transbordador que primero pone una cosa y a partir de ahí se van acoplando. Al final consta, en definitiva, de unas zonas donde van a estar los astronautas, los investigadores, viviendo durante un periodo más o menos largo, nunca más de un año, porque tiene problemas luego de salud para los huesos, la ingravidez no es la situación normal para un ser humano. Y entonces, si permanece mucho tiempo en un estado de ingravidez, pues tu organismo no funciona igual que en la Tierra. Entonces tiene una zona donde habitan esos astronautas, donde viven, donde investigan, y luego una serie de antenas, de paneles solares para suministrar energía de funcionamiento. Y normalmente ha sido llevado poquito a poco. Y ahí hay, pues es igual que se alquila, por ejemplo, los telescopios en la isla de La Palma, que los alquilan como las casas rurales a los investigadores de todo el mundo, los alquilan por un mes, 2 meses, 3 meses para hacer investigaciones, pues igual los distintos gobiernos mandan astronautas allí a investigar. Qué curioso. Y es una estación que, como veis, se ve la Tierra de abajo, está a unos 300 y pico kilómetros de altura. Abajo, como veis, la del medio de abajo, es un astronauta en una cavidad donde hay ingravidez, ya lo vemos en las imágenes que se mueven de cualquier manera, sin ningún problema, pero están investigando todo tipo de cosas, desde un medicamento hasta un aparato receptor. Es decir, hay medicamentos que tienen un tratamiento en una estación espacial. Sí, porque yo de esto entiendo poco, lógicamente, porque aunque sea cirujano de apellido, no tengo nada que ver con la medicina. Pero cuando tú fabricas un medicamento, lo que estás haciendo es aglutinar determinadas sustancias. Y el contacto entre esas sustancias es diferente en la Tierra, o sea, conseguir esa conjunción de sustancias en la Tierra que fuera, porque allí hay ingravidez y la ingravidez es diferente. Es decir, de manera muy simple, porque yo no quiero profundizar en esto, yo te digo porque no sé, pero
esa fabricación es esencialmente distinta y a lo mejor consigues, voy a poner un ejemplo muy burdo, el aceite y el agua es imposible mezclarlos, enseguida se separan. Bueno, pues a lo mejor en ingravidez sí soy capaz de hacerlo y fabricar o investigar sobre esas sustancias. Eso es uno de los múltiples proyectos que tienen de investigación en esta estación. De la finalidad que puede tener una estación, que tiene una estación espacial, que es simplemente investigar. Pero tú me comentabas sobre otras investigaciones y logros e inventos que tiene el hombre, como a un astronauta se le escapa el bolígrafo. Sí. ¿Qué ocurre? Sí, pues mira, sobre eso yo es que siempre digo lo mismo. Es como todo, la sociedad muchas veces critica el por qué se invierten tantísimos millones y millones, miles de millones de euros o de dólares en este tipo de investigación, desde que empezó la carrera espacial con el hombre en la Luna y tal, hasta la actualidad. Y no nos damos cuenta de que eso permite a la sociedad aprovecharse de determinadas cosas que se inventan allí, que se han inventado para eso. Desde las más sencillas, como es el velcro, es decir, que es un bolígrafo se escapa. En ingravidez las cosas se te escapan, pues la manera cuando tú estás trabajando, el bolígrafo aquí en la Tierra se te cae, le cogerías ahí, pero allí empieza a moverse por donde quiere, tú con el velcro te lo sujetas a tu traje espacial y punto. Pero no solamente eso, ¿quién no tiene una taladradora esta inalámbrica? Bueno, pues los astronautas cuando iban por ahí tenían que arreglar alguna cosa y la taladradora, inventaron las taladradoras inalámbricas. Y, por ejemplo, un traje de Fórmula 1, de un piloto de Fórmula 1, está fabricado con unos materiales que se investigaron precisamente para fabricar los trajes espaciales de los astronautas, que te aíslan del frío y del calor, con sustancias que aquí en la Tierra no se nos ocurriría nunca utilizar si no hubiéramos tenido esa carrera espacial. Y así infinidad de cosas, y termómetros digitales y de estos de por contacto, el astronauta no se pone, pañales desechables. Tú y yo, en la época en la que éramos jóvenes, los niños tenían los clásicos pañales de tela que tenías que lavar, etcétera, etcétera, aunque sea un poco escatológico lo que estoy diciendo. Pero hoy en día son los dodotis. Los dodotis es puro y simplemente un invento específico para la carrera espacial, para el astronauta que sale fuera, porque no las necesidades fisiológicas tiene que resolverlas de la mejor manera posible. Y así podríamos decir, yo he apuntado aquí unos cuantos, si me permites que saque el papel, porque mi memoria es muy mala. Me atrae tanto que indiscutiblemente nuestros telespectadores estarán encantados. Mira, los trajes de los bomberos, de los pilotos de Fórmula 1, de los submarinistas, todas esas son material que se inventó en su momento. Las sustancias con las que se fabrican los neumáticos hoy en día, el rayo láser, por ejemplo, una cosa muy común, que todos lo vemos, cuando vamos a comprar a cualquier supermercado, hipermercado estos grandes, las cajeras no están apuntando el precio de las cosas, pasan sencillamente con un código de barras. Sí. El código de barras se inventó para clasificar todos los objetos que constituyen la fabricación de un ingenio de estos, cualquiera, de una sonda espacial, de un satélite, de lo que sea. Y la forma de clasificarlo fue con el diagrama, con las barras. Eso es, y con el rayo láser que lo lee. Eso es un invento puro de allí que utilizamos en algo tan común como cuando vamos a la compra. La señorita, pum, pum, pum. Señorita o el señor, por aquello de no ser. El tubo dental, por ejemplo, también. Los monitores cardíacos. ¿Cómo controlas, por ejemplo, el comportamiento del organismo de un astronauta cuando está fuera? Pues tiene una serie de sensores que mandan la información a la Tierra y están controlados para ver las variaciones que puedan sufrir por unas circunstancias distintas. Aquí tenemos una misión importante y un fin importante de la estación, ¿no? Claro que sí. Es decir, controlar el efecto que supone el permanecer un tiempo fuera del control de la Tierra. Exactamente, es decir, porque el organismo funciona de distinta manera. Ya digo por lo de la gravedad, la antigravedad en este caso, tratamiento del agua, las lentes de contacto, por ejemplo, un astronauta con gafas, pues todo ese tipo de cosas se han desarrollado precisamente y la gente luego no lo sabe. El microondas, los detectores de humo, el GPS, pues así podríamos decir infinidad de cosas que surgieron como consecuencia de la carrera espacial, de la investigación, de poder dotar al ser humano cuando sale fuera de esa capacidad
y tiene que ingeniárselas para hacerlo todo esto, posible. Fernando, en esta última parte del programa, siempre nos hace pensar. Cuando hacemos un estudio, nos hace pensar mucho. Y en este caso nos hace pensar el decir, bueno, el hombre está continuamente buscando, está continuamente investigando, está continuamente llegando a unos logros, Cuando hablamos en este sentido de espacio, el hombre está haciendo misiones espaciales permanentemente, ¿no es así? Sí. Yo, escuchándote un poco, en la época actual, en el año que estamos, 2017, hay misiones especiales y espaciales que no conocemos, pero que están funcionando. Sí. Esto es una inversión que tú dices grande, pero que compensa. Yo creo que compensa, aunque ha habido fracasos, pero compensa. El problema que tenemos es que no tenemos todavía la capacidad de salir mucho más fuera por las velocidades que podemos dotar a nuestros ingenios. No son lo suficientemente grandes para salir fuera. Es como decir, yo puedo salir a mi jardín, pero no puedo averiguar lo que hay en la ciudad donde vivo, y menos en el país vecino, y menos al otro lado del mundo. Pero poco a poco yo supongo que se llegará. Sí, en la astrofísica sí que la información que nos llega, eso es algo que está llegando permanentemente desde el principio. Si a ti te mandan, por ejemplo, una foto de una persona X y tarda 40 años en llegarte la carta con la foto, cuando tú la abres, estás viendo a esa persona cuando tenía 40 años menos. Sí, sí. Pues eso es lo que captamos nosotros del exterior. Lo que nos llega es algo que existía hace 40 años. El Sol, por ejemplo, la luz del Sol tarda en llegar 8 minutos. Luego, si nosotros miramos al Sol, estamos viendo cómo era el Sol hace 8 minutos. No ahora, sino hace 8 minutos. Sí. Y si vemos una estrella Alfa Centauri, que es la más cercana a nosotros, que está a 4 años luz, la estamos viendo como era hace 4 años. Entonces, lo de fuera sí nos llega, pero nosotros no podemos ir fuera. Nosotros, de momento, tenemos una capacidad limitada. En los proyectos que hay de investigación un poquitín más fuera, hacen que nos lleven a pensar que quizá debamos poner una base en Marte, que es un planeta que se puede visitar, o la Luna, y de ahí poder salir fuera. Pero eso es el futuro. Bueno, Fernando, llegamos al final del programa. Esto es inagotable. Totalmente. Es una fuente inagotable. Como el pensamiento del hombre y también como la inquietud humana, porque gracias a esa inquietud el hombre ha llegado al siglo XXI. No te quepa la duda. Además es que si el hombre dejara de tener esa inquietud por conocer, por saber, por detectar lo que hay en su entorno, estaríamos muertos. Pues Fernando, muchas gracias por haber atendido a nuestra llamada y continuaremos. Yo encantado. Haciendo programas, investigando sobre esto, sobre todo vosotros. Y amigos, también nosotros tenemos que continuar en su casa, es decir, Huellas de Nuestro Tiempo está con ustedes siempre, todas las semanas. Hasta el próximo programa.